La mosca de Friedberg, escrito por Ovid Tyler Tooth, cuando Balthasar Hubmaier propuso un debate con su antiguo mentor John Eck en 1524. Se llamó a sí mismo la mosca de Friedberg y al famoso teólogo católico alemán el elefante de Ingolstadt. Aunque a veces se conocía a Hubmaier por su deseo de controversia, su elección de apodos era acertada. Después de todo, el formidable Eck se había ganado la reputación de ser uno de los más inteligentes de Alemania, tras haberse opuesto a Martín Lutero en el debate de Leipzig en 1519. Fue a Eck a quien Lutero pronunció sus famosas palabras "Esta es mi postura" en la Dieta de Worms en 1521. As one of the sharpest minds in Germany, having opposed Martin Luther at the Leipzig debate in 1519. It was to Eck that Luther uttered his famous words, "Here I stand," at the Diet of Worms in 1521. Por otro lado, Hubmaier era una especie de tábano, no solo para las autoridades católicas, sino también para los reformadores protestantes e incluso para los reformadores radicales, con todos los cuales se alineó en una fase u otra de su vida. Con una voz poderosa y una pluma aún más poderosa, no se podía ignorar a Hubmaier, sus argumentos en favor de la supremacía de la escritura, la primicia de la fe, el carácter memorial de la Cena del Señor, la lectura vernácula de la liturgia, el bautismo de los creyentes y la distinción entre Iglesia y Estado acabaron costándole la vida a manos del gobierno austriaco. En vez de retractarse de sus creencias, como había hecho antes en su vida, el anabaptista Hubmaier fue torturado en el pozo y asesinado en la hoguera por su devoción a la centralidad del Evangelio y la pureza de la Iglesia. And killed by burning for his devotion to the centrality of the gospel and the purity of the church. Nació en Bern, Alemania, en 1480 o 1481. Balthasar Hufmaier no era de ascendencia noble, aunque comenzó sus estudios más tarde que la mayoría de los niños. Sin embargo, obtuvo una maestría en la Universidad de Friburgo en 1511. En Ingolstadt, donde terminó su doctorado en teología un año después, Hufmaier conoció a Eck, el conocido erudito escolástico y patrístico, y desarrolló su habilidad para la disputa. Lo más importante es que se ganó una reputación de excelente orador. Llegó a ser predicador y capellán de la nueva Iglesia de la Virgen. Según el biógrafo de Hubmaier, Heinrich Beder, el punto de inflexión en su vida fue su traslado en 1516 a Ratisbona, donde dejó los auspicios de Eck y se convirtió en el predicador jefe de la nueva catedral. Cuando Hubmaier llegó a Ratisbona, encontró que la ciudad estaba en una tumultuosa campaña para sacar de la ciudad a la población judía. Hubmaier defendió la causa y ayudó a expulsar a todos los judíos de la ciudad en 1519. Campaign to rid the city of its Jewish population. Hubmaier championed the cause, helping to expel all the city's Jews in 1519. Después de que la sinagoga se convirtiera en una capilla católica dedicada a la Bella María, los peregrinos acudieron en masa a la ciudad para hacer ofrendas al santuario, pues supuestamente 54 milagros se habían producido bajo el liderazgo de Hubmaier. Cuando los monjes dominicanos locales se quejaron de la pérdida de riqueza y prestigio en su propio monasterio, la batalla legal que siguió impulsó a Hubmaier a mudarse a la pequeña ciudad de Wolfsburg. Fue allí donde Hubmaier reformó su doctrina y su corazón. Se dedicó de nuevo al estudio de la escritura. Hubmaier prestó especial atención a las epístolas paulinas, primero a Romanos y luego a Primera y Segunda de Corintios. Durante ese tiempo se convenció de que la Iglesia católica se había apartado de las enseñanzas de los apóstoles. Pauline epistles, first to Romans and then to 1st and 2nd Corinthians. During this time, he became convinced that the Catholic Church had departed from the teachings of the apostles. Conoció el gran erudito humanista Erasmo durante una visita a Basilea, Suiza, en 1522, pero no le impresionó mucho su falta de fervor por las verdades bíblicas. Al regresar a Wolfsburg, Hubmaier comenzó a consumir tratados de Lutero. Así se identificó con la Reforma. Como William R. Stipp señaló, en 1522 fue de hecho el año de la decisión
para él. Sin embargo, Hofmeier terminó alineándose mucho más estrechamente con el reformador suizo Ulrico Zwinglio que con Lutero. Cuando visitó a Zwinglio en la segunda disputa de Zúrich, consultó con el reformador sobre varios asuntos, incluida la falta de evidencia bíblica para el bautismo infantil. Zwinglio era algo comprensivo con el bautismo de los creyentes. La primera obra publicada de Hofmeier, Archenssurden, impresa en 1524, estaba compuesta de 18 artículos que invitó a los pastores locales a debatir. El primero era sin dudas reformado: solo la fe nos hace santos ante Dios. El quinto decía: la misa no es un sacrificio, sino un recuerdo de la muerte de Cristo. A finales de año, Hofmeier retiró todas las imágenes y cuadros de la iglesia, aunque la ciudad de Washut apoyó a su líder recién casado contra las acusaciones de Fernando I de Austria. Hofmeier buscó refugio en Saalhausen, en territorio suizo. Allí escribió varios tratados, entre ellos de los herejes y de los que los queman, un panfleto sobre la libertad religiosa y un texto importante para el movimiento anabaptista. Of Ferdinand I of Austria, Hubmeier sought refuge in Schaffhausen, in Swiss territory. There he wrote several treatises, including Concerning Heretics and Those Who Burn Them, a pamphlet on religious liberty, and an important text for the Anabaptist movement. En una carta de enero de 1525 a Johannes Oecolompadius, Hofmeier declaró que el bautismo infantil no es real. 3 meses después fue bautizado. Luego, el domingo de Pascua, bautizó a más de 300 personas con un balde para leche. Durante el año siguiente, Hofmeier participó en un debate literario con Zwinglio sobre el bautismo, quien parecía cada vez más molesto con su antiguo protegido. Debe haber alguna señal externa de testimonio, argumentó Hofmeier, por el cual los hermanos y hermanas puedan conocerse entre sí, aunque la fe esté solo en el corazón. Hofmeier huyó del gobierno austriaco a Zúrich, donde irónicamente fue arrestado por fomentar la insurrección. Heinrich Bullinger admitió que en realidad fue porque Hofmeier era muy apreciado por sus compañeros anabaptistas. Estirado en el pozo, se retractó de sus creencias, pero después de escribir no menos de 17 tratados en Nikolsburg, incluido Sobre la espada, donde defendió la legitimidad del Estado y la pureza de la Iglesia, finalmente fue arrestado por las autoridades austriacas y torturado. Esta vez no se retractó. El 10 de marzo de 1528 fue quemado en una plaza pública de Viena. 3 días después, su esposa, con una piedra atada al cuello, murió ahogada en el Danubio. Austrian authorities and tortured. But this time he did not recant. On March 10, 1528, he was burned in a public square in Vienna. 3 days later, his wife, with a stone tied to her neck, was drowned in the Danube.